Bueno, ya nos acompaña, estamos, bueno, en este análisis del acontecer político de nuestro país. Por aquí, como siempre lo hacemos, Primicias Venezuela, y nos acompaña el, bueno, analista político, dirigente político o ex dirigente político, no sé cómo se Sí, quiera definir en este momento. Enrique bueno, Ortiz. estoy medio retiradón del activismo político, como te dije, y más dedicado no a mi segunda pasión, sino a mi otra pasión de toda la vida, que fue la literatura. Entonces por ahí viene en camino una novela política, de ficción política. Espero que a finales de noviembre, principio de diciembre, pueda estar en algunas librerías. Ajá. La bautizo en enero, que se llama La Marcha Sin Retorno. Es una ficción política sobre 25, 30, 40, 50 años de vida política del país. Y bueno, me gané un concursito por ahí, terminé de finalista en un concurso de novela histórica en España, y va a salir otra novela que se llama Sueños de América, sobre el comienzo de la conquista de América. Es una trilogía que yo escribí sobre Carlos V en el tiempo de la pandemia. Ah, Me dio por escribir. por recomendación de una hija, me dio por escribir literatura, y siempre había tenido la idea de este emperador que fue emperador prácticamente del mundo. Se decía de su imperio que el sol no se escondía nunca, y sin embargo decidió abdicar. Y siempre me pareció curioso porque además abdicó, se fue a vivir a un pequeño palacete que mandó a hacer, pero en un monasterio, en un pequeño poblado del interior de España. Siempre me llamó la atención ese personaje, entonces escribí una trilogía. Tengo tres novelas, bueno, la tercera la estoy terminando, que es La Conquista de México. Pero la segunda, el segundo tomo de esa trilogía, porque no son libros autónomos, ¿no? El segundo tomo quedó de finalista en un concurso del Premio España de novela histórica en España, y va a ser publicado allá en España. Aquí a Venezuela van a llegar pocos ejemplares porque no tienen mucha relación con Venezuela esa editorial, pero bueno, algo trataré yo de ponerla por ahí. Se llama Sueño de América. Así que bueno, es bastante más grata la literatura que la política, te voy a decir. Y, la, fic- y hablando de literatura y de ficción también, ¿cómo ve, bueno, lo más reciente, vamos a hablar de este proceso electoral en los Estados Unidos, que bueno, muchos análisis, pero ¿cómo lo ve en lo que tiene que ver con Venezuela? Se han hecho muchas conjeturas, hay sectores que, bueno, apuestan porque, bueno, Trump reviva eh, aquella narrativa de todas, del mantra, de todas las opciones están sobre la mesa, pero también se abre la opción o se ha hablado acerca de un giro en esa política de Donald Trump hacia América Latina y específicamente hacia Venezuela, el tema sanciones. ¿Cómo lo ve? Fíjate que yo te voy a recordar una frase de Yogi Berra, Yogi Berra, que se llamaba, ¿no? Sí, El sí. jugador de béisbol. Él Ah, decía, es mejor no hacer predicciones, y sobre todo no hacerlas sobre el futuro. ujú. Entonces, no hagamos predicciones, y menos sobre el futuro, decía él. Entonces, bueno, la verdad es que es difícil saber qué va a pasar con Trump, ¿no? Ahí oscilan esas dos facetas, esos dos rostros. Alguna derecha venezolana y mundial tiene una cierta ilusión con él en materia de que pueda, eh, digamos, regresar a un gobierno un poco más duro desde el punto de vista de su política exterior. Sin lugar a dudas, en algunos espacios va a ser así, y me imagino que va a apoyar a Netanyahu de manera incondicional en la eh, matanza, en la masacre, en el genocidio que está practicando Israel como unos neonazis en Gaza. Pero al mismo tiempo es un hombre pragmático que fue capaz de ir y darle la mano a Kim Il-sung, a Kim Jong-un, eh, hijo de Kim Jong-il, nieto de Kim Il-sung, en esa monarquía comunista. A mí me hubieran dicho de joven y de muchacho que yo iba a ver una monarquía comunista, y jamás lo habría creído, ¿no? Bueno, entonces él tiene al mismo tiempo una cierta visión pragmática. Él
Además ha dicho, pues como tú sabes, America First, América primero, lo que le importa es Estados Unidos, los intereses de Estados Unidos. Claro, Venezuela, si tuviera la misma política exterior confrontacionista que tuvo Chávez, quizás no le iría bien, pero tengo la impresión de que Maduro tiene también una posición un poco más pragmática que la de aquí huele a azufre, que dijo Chávez en su momento en las Naciones Unidas sobre Bush. Bueno, pero Creo que Maduro tiene un poquito una visión un poquito más pragmática. Me han dicho, me han informado, no sé hasta dónde sea verdad, que ya salió una comisión venezolana a reunirse, a tratar al menos de reunirse con Trump, a reunirse con sus equipos y a llegar a algunos arreglos mínimos. No sé si lleguen a conseguir todo lo que quieren, pero la política exterior de licencias, de mantener algunas aperturas en materia petrolera, tengo la impresión de que va a continuar, ¿no? pero es interesante. Bueno, eso es positivo, al menos para los venezolanos. Hay gente que no. Hay gente que apuesta porque digamos, se resetee o se reactive esa política de Trump, ¿no? De máxima presión, esa del señor Brock. Sí, Eh, eh, bueno, pero el diálogo es bueno. Usted ha dicho algo importante. Usted ha dicho, bueno, usted ha dicho que tiene información de posibles, digamos, enlaces, ¿no? De diálogo directo para mejorar esas relaciones. ¿Eso es entiendo positivo que o eso es negativo? no, positivo. Yo sí creo que hay que buscar una relación, digamos, inteligente entre Estados Unidos gobierne Estados Unidos y Venezuela gobierne quien gobierne a Venezuela, más allá de las críticas, del juicio que se pueda hacer sobre el 28 de julio, más allá del cuestionamiento que se pueda hacer del gobierno. Las naciones y los gobiernos son cosas un poco diferentes. Las naciones persisten. No voy a decir yo que no existan conflictos, que no existan algunas desavenencias, pero lo dijo bien Lula ayer, quizás un poco torciendo la política que traía recientemente. Bueno, él no es nadie para estarse metiendo en los asuntos internos de un país. Además, yo siempre le insisto a los que se imaginan que Estados Unidos va a intervenir en la política venezolana, que esa no es una solución a nada, esa no es una salida, es una entrada a un conflicto incluso todavía mayor entre los venezolanos. Si los venezolanos nosotros mismos no somos capaces de construir entre todos nosotros una salida acordada a la inmensa crisis que padecemos, política, económica, social, desde hace 25 años o quizás desde tiempo más atrás, desde el 27 de febrero por lo menos en adelante, si no somos capaces los venezolanos de acordarnos para resolver nosotros mismos nuestros problemas, una solución que venga desde afuera no es una salida, no es una solución, es un conflicto aún mayor, de modo claro, algunas políticas que se proponen algunos sectores de la oposición no tienen otra salida, sino la búsqueda si es una confrontación de fuerza, la búsqueda de la fuerza de Estados Unidos, porque no pareciera que la oposición tiene esa fuerza aquí a lo interno. Puede incluso tener la mayoría electoral, si es que la tiene, puede tener el apoyo incluso clamoroso de las masas populares en Venezuela, pero eso no creo yo que lleve a una crisis en un régimen de partido-Estado que se sostiene por otras razones, no Bueno, solamente por eso que llaman la legitimidad de origen. Entonces, para terminarte, te diría que, claro, si tú llegas y ves 300 aviones gringos rompiendo la barrera del sonido sobre el cielo de Caracas, me imagino yo que Padrino pensará qué es lo que va a hacer en esas circunstancias. Eso nos llevaría a una mortandad inaceptable, además una vergüenza para los venezolanos de que nosotros no seamos capaces de resolver nuestra crisis política y venga un ejército extranjero mancillando nuestra soberanía nacional a resolver ese problema y a colocar entonces allí como unos títeres en Miraflores a un grupito
de aristócratas caraqueños que están en connivencia con el imperialismo norteamericano y se coloquen allí Pero es bien en, interesante. ¿Usted cree entonces que hay sectores de la política en Venezuela, sectores de oposición, que están abrazando, abrigando algún tipo de salida violenta? Porque, por ejemplo, ya vuelve Juan Guaidó, por ejemplo, que sabemos que se paseó por la Casa Blanca, se fotografió con Donald Trump, ya parece acariciar nuevamente a Donald Trump. Ya aparece también María Corina, que dijo, bueno, esperamos que haga lo que usted tenga que hacer. Entonces, bueno, se repiten estos, ¿no? Este mismo discurso. ¿Usted cree que hay un sector que quiere hacer Pues algo? sí, claro, claro que eso es evidente, Michelle. Creo que además son explícitos en la carta o la felicitación o la locución que hicieron algunos sectores de la oposición dirigidos a Trump después de su victoria electoral, pues tienen evidentemente el trasfondo de solicitar una intervención incluso militar de Estados Unidos. Ahora, aquí hay una visión que es la visión de producir un cambio a la fuerza y como yo siempre te he dicho, hay otra visión que es mantenerse en el gobierno a la fuerza. Entonces, imponerle a la sociedad venezolana un proyecto político que la mayoría del país no quiere. No voy a decir que el gobierno no tenga sectores que lo apoyan, ni muchísimo menos, pero esta visión de todas las instituciones sometidas a un solo partido, convertir a Chávez en un prócer nacional que todos los venezolanos tenemos que admirar a juro, porque es un prócer nacional como si fuera Bolívar y bajar a Bolívar a la estatura de Chávez. Es decir, ese tipo de visión a la fuerza, de querer imponerle a la fuerza un proyecto político que no es propio de las democracias. En las democracias ningún proyecto político particular se impone. Hay diversas opciones y siempre hay consensos y hay acuerdos, siempre hay matices. Nunca es la izquierda la que impone por completo su visión y nunca es la derecha la que impone por completo su visión. Siempre hay un acuerdo, que es lo que han logrado las sociedades europeas en particular. Quizás por eso son las sociedades más felices en 6.000 años de historia sobre la Tierra, ¿no? Ahora, bueno, es interesante lo que usted está planteando allí. ¿Qué va a pasar el 10 de enero? Ahora, por una parte, este proceso electoral que se esperaba en los Estados Unidos, donde ha sido electo como presidente Donald Trump, pero también en esta misma narrativa de sucesos que van ocurriendo, entonces eh, aparece Edmundo González desde España, y dice que él va a regresar para ser juramentado, para juramentarse. Entonces, bueno, uno se pregunta, ¿y cómo es esto? ¿Por qué el mundo se fue? ¿Fue un error que el mundo se fuera? ¿Fue un error que el mundo se metiera en una embajada? ¿Usted cree que el mundo va a regresar a autoproclamarse el 5 de enero? El El 10 de enero, el 10 de enero Nicolás Maduro va a asistir al Capitolio, va a juramentarse en el Palacio Federal con los generales y los almirantes atrás, con las policías a sus costados y en el bolsillo con la llave de la bóveda del presupuesto nacional. Ahora, que sea un ejercicio autocrático del poder es otra cosa. Yo por eso cuando alguna gente me dice, bueno, pero es que tú lo que quieres es pasar la página, tú sabes que esa frase se ha vuelto ahora común en algunos sectores de la oposición, es un crimen, es un anatema pasar la página. Yo no solamente creo que hay que pasar la página, yo creo que hay que cerrar el libro y comenzar a leer otro libro. Estamos en una nueva realidad, un gobierno más autoritario que el anterior, y ojalá que en el gobierno existan sectores que comprendan que por esa vía tampoco van a ninguna parte. ¿Y, Que y, por y, la... y qué va a pasar con el mundo? Porque el mundo dice que va a venir. Bueno, El operativo 10 de julio. sí, esa es una de las curiosidades. Tú sabes que, entre otras razones, por eso escribí yo la novela que escribí, porque escribí otra más grande sobre Chávez, de 400 páginas, porque es que en estos años han ocurrido cosas aquí en Venezuela que son realmente dignas de ficción, ¿no? Uno de los trucos que dice Vargas Llosa sobre García Márquez en Cien años de soledad es que lo mágico se convierte en realidad
y la realidad común y corriente se convierte en mágica. Bueno, a nosotros nos pasa algo parecido. Algunas magias parecen ahora medio ridículas, porque, bueno, yo escuché esa declaración, por cierto, incluso en una que yo escuché hasta confunde 28 de julio con el 10 de enero con el 28 de julio, no sé si dice 28 o 10 de julio, pero en todo caso, eso de decir bueno, es un poco curioso que una persona a la que le colocaron las opciones, o usted va preso o usted se va del país y escogió la de irse del país, que quizás no tenía ni siquiera que ir preso, podía haberse quedado como Haya de la Torre. Si hay un mínimo de sentido de liderazgo político, es lo que quizás debió haber hecho, haberse quedado en la embajada, como hizo Haya de la Torre durante muchísimos años, no recuerdo cuánto, creo que llegó hasta 10 años, no recuerdo cuántos años estuvo Haya de la Torre encerrado en una embajada. Bueno, él pudo haber mandado a su esposa, pudo haberla mandado al exterior, seguramente el gobierno habría aceptado y él quedarse en la embajada. Si es que temía, pues lógicamente es natural que se tema, y a la edad además que él tiene, ir preso. Quizás se pudo haber negociado con el gobierno una cárcel, una residencia por cárcel. Creo que habría sido lo que más habría correspondido con su ejercicio de liderazgo político y con la responsabilidad, habiendo 2.000 muchachos presos por lo que pasó el 29 de julio, que muchos de ellos fueron empujados a unos hechos de violencia que no tienen nada que ver, por cierto, con terrorismo, como dice el gobierno. Y si una revolución después de 25 años produjo 2.000 terroristas, pues bastante cuestionada está como revolución. Bueno, Si 2.000 jóvenes son terroristas, imagínate tú lo que eso pero significa. el mundo negoció, negoció su partida Exacto, y que le cuidaran su exactamente, apartamento, ¿no? El apartamento. exactamente. Y las matas de la esposa, que le echaran agüita a las matas de la esposa. Yo Bueno, creo, además creo que está su hija aquí, creo que no tiene ningún tipo de dificultades personales. Ahora, él tenía evidentemente digamos, una amenaza directa, ¿no? A él le habían dicho que le iba preso. Entonces él tenía que escoger o quedarse en la embajada o irse. Ahora, lo lógico habría sido haberse quedado en Venezuela, haber ejercido su liderazgo, las ¿usted cree que se consecuencias de sacrificó? su liderazgo. ¿Ah? Usted cree que el mundo se sacrificó al irse a España? Él fue una víctima que se sacrificó por la gente que Bueno, salió, entre bueno, comillas, como dice él. bueno, creo que es evidente que no. Creo que una persona que está en Madrid, mientras hay 2.000 muchachos aquí presos en las cárceles y que todavía no se ha logrado que puedan salir, por cierto que yo firmé una carta que la gente del partido Centrados va a circular en estos días dirigida a Maduro, donde se le pide, dirigida al presidente Maduro, donde se le pide al presidente que una audiencia con los familiares de los detenidos. De esos 2.000, te aseguro que hay 1.955 que no tienen ninguna responsabilidad significativa en los hechos que ocurrieron. Los responsables de actos de vandalismo, bueno, que sean imputados de esos hechos, y lógicamente si hay algunos responsables de homicidio, eso sí no tienen por qué ser perdonados, ni mucho menos. Pero creo que existiendo esos muchachos aquí que están presos, que están incluso algunos denunciando situaciones, condiciones que no parecieran ser las más indicadas desde el punto de vista de la dignidad humana, parece bastante curioso que el líder político que aparecía como líder político de ese movimiento, pues se haya ido a disfrutar de la vida en España, ¿no? Bueno, usted dice disfrutar la vida. Me parece curioso, en estos días, eh, Kiko Bautista decía que, no sé exactamente si ha repetido, pero alguien le preguntó si se sentía defraudado, creo que fue lo que dijo él, y él dijo, yo no volvería a votar por Edmundo González. Enrique Ochoa volvería a votar por Edmundo No, González. yo tampoco, yo tampoco. Bueno, es decir, las cosas son de acuerdo a las circunstancias en las que se presentan, ¿no? Lamentablemente la otra oposición cometió esa estupidez, esa necesidad de terminar con 8 candidatos. O sea, que hubiese habido 3 candidatos. Pero quién Uno, lo negoció? ¿Quién era ¿Cómo? o sea, quién tenía la camisa de fuerza? Porque María Corina había titerizado al Mundo González, ¿o no? Claro,
No, pero está bien, pero Edmundo González había hecho un conjunto de planteamientos diferentes a los de María Corina Machado. Ella había, como tú sabes, esa fue la razón fundamental por la que uno quiso apostar a Pero lo después que te él lo estaba, denunció. a lo que él estaba representando. ¿Cómo? Pero después usted denunció e identificó a Edmundo como un candidato titerizado. Que estaba siendo titerizado, que ese era justamente uno de los daños que se le estaba haciendo a la campaña. Es decir, una de las razones fundamentales por las que el gobierno no entrega, la oposición dice, hubo fraude y no los entregaron, pero se excluye de la corresponsabilidad que tienen que eso haya sido así, como si sencillamente en el otro lado hay unos canallas y aquí hay unos buenos, allá están unos demonios y aquí están unos ángeles. Es un poco lo mismo que pasó, siempre yo pongo este ejemplo y te lo voy a poner a ti, tú que eres un hombre de izquierda, para la izquierda en el momento en que hubo el golpe contra Allende, la izquierda tradicional, inmediatamente que era lo que decía el imperialismo, Nixon, Kissinger, el acorazado de la no sé qué flota que estaba frente a Valparaíso, la CIA, las Fuerzas Armadas que eran oligárquicas, la oligarquía chilena, etcétera, etcétera, y esa era la única responsabilidad que había en el golpe de Estado de Pinochet. Recuerdo que entonces, inmediatamente después del golpe, Teodoro Pekov escribió en Punto en Domingo en el MAS, y en el MAS hicimos una reflexión diferente al del resto de la izquierda, donde decíamos, la izquierda también tuvo una responsabilidad, los aventurerismos del MIR, los llamados a la violencia del MIR, Altamirano en el Partido Socialista rompiendo con Allende y pretendiendo que se hiciera una revolución violenta y todo lo demás, las nacionalizaciones, estatizaciones absolutamente innecesarias que llevaron a la crisis económica en Chile, que fue el caldo de cultivo para el golpe. Bueno, aquí ocurrió lo mismo. Si usted va a unas elecciones y usted sabe que se está enfrentando a un régimen que ejerce el poder de manera autoritaria y que tiene un conjunto de problemas porque tiene unas recompensas en Estados Unidos, tiene unas sanciones en Estados Unidos, tiene un juicio abierto en la Corte Penal Internacional y usted en vez de ofrecerle a ese gobierno una alternativa con la que ellos puedan estar de acuerdo, como nosotros decíamos, un candidato que contara con la quiesencia del gobierno, lo primero que hace es postular a una candidatura que es la que más rechazaba el gobierno, pues lógicamente el gobierno tenía que reaccionar como reaccionó. Digamos, y después encima de eso, la persona seleccionada, yo siempre digo además que no fue responsabilidad solamente del liderazgo, yo nunca creo que la responsabilidad de la catástrofe que vivió el país durante los 2 o 3 o 4 gobiernos, no recuerdo cuántos fueron de Chávez, fue exclusivamente de Chávez y del chavismo. Fue responsabilidad de la gente que votó por él. Bueno, yo también creo que aquí hubo una responsabilidad de los 2 millones de venezolanos que votaron por esa opción. Una opción que arrancó la campaña diciendo, Maduro, ven para acá, yo lo que quiero es verte preso. Entonces, un Los presidente que que tiene votaron los que votaron en esa primaria también son responsables. Los que votaron claro, en esa primaria también son responsables absolutamente, de, absolutamente. de Yo eso, en eso, del yo mundo y de María sí, Corina. sí. Yo no, yo en eso no excluyo la responsabilidad de la gente y el pueblo venezolano. Y yo creo que parte del problema en Venezuela ha sido siempre que los liderazgos a veces no son capaces de decirle las cosas al pueblo como son. Cuando yo digo pueblo, por cierto, no me refiero a ese concepto a veces que usa la izquierda de pueblo los pobres. Los pueblos somos todos, como dice la Constitución de los Estados Unidos. We the people, nosotros el pueblo, nosotros la gente, el pueblo, todos los venezolanos, el conjunto de la nación. Si uno excluye de la responsabilidad a los que votaron, 2 millones de venezolanos que escogieron la opción más radical, más confrontacionista, más violenta contra el gobierno, que prometía cárcel a Maduro, etcétera, 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 entonces no podemos explicarnos el 28 de julio. El 28 de julio ocurre no solamente porque el gobierno tiene, sobre todo una parte del gobierno, cree que tiene el derecho por la historia de perpetuarse en el poder, que es ese perpetuacionismo absurdo que tienen algunos sectores del gobierno, hay otros sectores que no,
pero la oposición fortalece a esos sectores perpetuacionistas cuando del otro lado lo que hace es amenazarlos con cárcel. Entonces, si la oposición hubiese quizás pensado, en algún momento se presentó, por ejemplo, la opción de la candidatura de Manuel Rosales. Algunos me dicen, el gobierno no le hubiera entregado a nadie. Y yo le digo, bueno, ese argumento es tan válido como que yo diga el gobierno lo hubiera entregado a otro candidato. Son dos argumentos, digamos, igual de válidos. Los dos argumentos son, no pueden ser comprobados. Lo que sí puede ser comprobado es que en algún momento se pensó que la candidatura de Manuel Rosales podía ser porque había sido gobernador del Zulia, porque había ganado con 53% la gobernación de ese estado, porque tenía una relación institucional positiva con el presidente Maduro, porque incluso el gobierno dio el indicio de que le estaba entregando la tarjeta de la MUD, porque pudo haberla anulado, pero le entregó la tarjeta de la MUD a Manuel Rosales, y sin embargo, entonces inmediatamente desde la oposición lo que arrancó fue una campaña de destrucción de ese liderazgo, y se hizo esta cosa tan choreta de buscar un candidato tapa como resultó todo lo que se presentó después, ¿no? Pero usted lo apoyó, candidato tapa, Sí, claro. pero usted entonces usted forma parte, Claro, usted también es claro, culpable. porque, bueno, yo también soy, claro, yo soy corresponsable, por supuesto, todo. Claro que también yo tengo una parte de corresponsabilidad, Ajá. pero en todo caso yo digo en mi descargo que cuando Edmundo llega y dice lo que dijo, yo recuerdo cuando algunos me decían, ¿por qué lo respalda? Le digo, bueno, pregúntale a María Corina por qué la respalda a ella, Pero, pregúntale a los extremistas de la oposición por qué respaldan a un candidato que dice que está en contra de las sanciones, que llama al presidente Maduro presidente, que dice que quiere reunirse con él, que dice que lo va a invitar a formar cogobierno, etcétera, pero no tenía la personalidad suficiente. Y el extremismo arropó esa candidatura, la titerizó y la destruyó. La promesa que un poquito la lucecita que se veía cuando él llegó y comenzó su campaña, esa lucecita, por falta de personalidad suya y por una falta total de escrúpulos por parte del extremismo opositor, destruyeron la posibilidad de esa candidatura. Eso no habría ocurrido con Manuel Rosales, como tú te imaginarás. Manuel Rosales es suficientemente jefe político como para no dejarse titerizar, ¿no? ajá, pero varias cosas. María Corina, ¿quién, o sea, en Venezuela hay una persona que pueda recoger el liderazgo de la oposición, unificar a la oposición? María Corina es la lideresa de la oposición. ¿Lo es Edmundo González? Le pregunto. Creo que el 10 de enero, o si me dices el 11 de enero, pues, el 11 de enero creo que eso entra en Barrena, ¿no? Me imagino yo que eso debe entrar en Barrena porque el 11 de enero sencillamente las promesas no fueron cumplidas, ¿no? Y las expectativas caen en picada, ¿no? El hasta el final, ¿hasta cuándo va a ser? Porque cada vez que nos acercamos a un hasta el final posible, mueven, es como una especie de meta móvil. Entonces, una mano invisible mueve la meta. No, es que no era el 28 de julio, era el 10 de enero. Entonces, cuando lleguemos al 10 de enero, no, es que no es el 10 de enero, es más adelante. Entonces, bueno, ¿cuándo es que es el hasta el final? Por Dios, ¿cuándo es que vamos a llegar hasta el final? Entonces, esa política creo yo que entrará en Barrena. No existe una alternativa dentro de la oposición. Yo vuelvo otra vez a lo mismo de siempre, pues yo quisiera creer que en el centro del espectro político, sin ser pro-gobierneros, como alguna cierta oposición que a veces actúa de una manera excesivamente pro-gobiernera, y sin ser extremista en la oposición, incluso creo que incluyendo a personas como Manuel Rosales, Capriles, etcétera, a sectores como Centrados, como Lápiz, como Conde, como Avanzada Progresista, creo que allí hay un espacio que podría construir una alternativa. Pero yo te digo, yo soy muy escéptico ya a estas alturas, por eso a veces hablo de los de 30 y los de 40, no porque ser joven sea mejor que ser viejo. Adenauer era un anciano cuando acometió la tarea de reconstruir Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Churchill era un señor que estaba ya bordeando los 70 años cuando enfrentó la Segunda Guerra Mundial. Mandela cuando salió de la cárcel, Gandhi cuando emprendió ya propiamente la independencia, logró la independencia de la India, etcétera. Sino que los jóvenes de 30 y 40 tienen más tiempo por delante, tienen 10, 15 años.
Yo observo que aquí vamos a un proceso relativamente largo de hegemonía de un proyecto autoritario como es, a mi modo de ver, el chavismo. Bueno, pero en el 2025 son las elecciones, presidente Sí, provincial. claro, esas elecciones, después de lo que pasó el 28 de julio, las ganará el chavismo, creo yo que sin mayor problema, ¿no? Yo creo que no hay que hacerse muchas ilusiones. Yo creo que hay que ir a las elecciones Oposición debe ir. por razones de principio, de que siempre hay que hacerlo y tratar de rescatar lo que se pueda rescatar del naufragio. El 28 de julio, si hubo una victoria electoral, hubo una derrota política. Esa es la realidad verdadera. Bueno, pero La oposición extremista, digamos, acometió la hazaña de convertir una victoria electoral cantada en una derrota política. Y pero de esa usted, derrota política hay que tratar de salvar lo que se pueda. Si se puede salvar la gobernación del Zulia, que se salve. Si se pueden salvar las otras gobernaciones, hay que tratar de salvar lo que se pueda. Y además hay que tener un testimonio frente al chavismo-madurismo de que se está en la disposición de participar y de llegar a un acuerdo. La única manera de que se produzca un cambio en Venezuela es que haya un acuerdo de cogobierno con el chavismo pero madurista. fíjese que usted dice algo interesante. Cuando aquí usted lo escucha, bueno, Enrique Ochoa Antich, el gobierno va a ganar las elecciones en el 2025 sin ningún problema. Bueno, Bueno, creo yo que la mayoría, bueno, tú comprenderás que después del desencanto de lo que ocurrió el 28 de la julio, oposición quedó porque desencantada. las cosas se hicieron mal. Hay un sector de oposición que va a quedar, digamos, Claro, por demoralizado, supuesto que sí. insatisfecho por su liderazgo Michelle, opositor. Michelle, El eso es liderazgo. evidente, eso es evidente. No tienen referente de liderazgo. Eso no requiere ni siquiera una pregunta. Eso es evidente, No Michelle. sé. María Bueno, Corina va a salir, es decir, o sea, van a cortarle. incluso te puedo decir más, creo que hay sectores del chavismo madurismo que también van a decir, no, imagínate tú, después de las cosas que ocurrieron el 28 de julio, ¿para qué? O sea, yo creo que sencillamente el país está sufriendo y padeciendo y está autodestruyéndose y lo estamos destruyendo entre que no son capaces de poderse poner de acuerdo. Y mientras no haya, uno lo dice y es una cosa tan elemental, ¿vale? Es lograr construir un gobierno de unidad nacional donde eventualmente el chavismo pueda seguir teniendo un espacio central en ese gobierno, el Ministerio de la Defensa, el Ministerio de Interior y Justicia, las policías, pero que pueda haber un cambio político hacia una alternancia republicana. Eso lo hicieron los demócratas en Polonia frente a los comunistas. Los comunistas durante 2 años tuvieron la presidencia, la jefatura del Estado, la comandancia de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Interior y Justicia, el viceprimer ministro, el control de las policías durante 2 años. Y así fue saliendo del régimen autoritario comunista para entrar en un régimen democrático. Entonces, si aquí los venezolanos no podemos reconstruirnos como unidad nacional, es muy difícil. Para nosotros poder sacar el país adelante, tenemos que levantar las sanciones. Para eso no puede seguir habiendo la confrontación que tenemos entre los venezolanos. Toda la política económica de Maduro, que a mi modo de ver es varias veces más acertada, o mejor dicho, no es desacertada como fue la política económica de Chávez, la política de Maduro económicamente desde el punto de vista estrictamente económico, logra el crecimiento, logra contener la inflación, etcétera. Esa política económica no dará resultados si hay sanciones. Y para levantar las sanciones hay que recomponer las relaciones con Estados Unidos. Y para recomponer las relaciones con Estados Unidos hay que recomponer las relaciones a lo interno del país. Entonces nosotros necesitamos a los Estados Unidos y necesitamos a los chinos. Necesitamos que las dos grandes potencias económicas del mundo inviertan en Venezuela para poder sacar a flote la industria petrolera, para volver a ser un país industrializado, para volver a tener las 12.000 industrias que teníamos en 1998, aunque sea que eran pocas, pero 12.000 industrias, y que ya en el 2004 eran 4.000, 6.000, 5.000 industrias, y que ahora de las cuales solamente quedan 2.000. Es decir, volver a reindustrializar al país, volver a construir una economía en Venezuela y exportadora y superadora del rentismo petrolero, etcétera. Bueno, para eso se requiere una reunificación de la fuerza, se requiere que estén izquierdas y derechas, trabajadores y empresarios, que estén Estado y sociedad civil.
Si no, no vamos a poder jamás reconstruir el país. O sea, ya basta de que estemos en este pleito absolutamente innecesario. Por Dios, que todos los días en un pleito, entonces el gobierno cree que ahora se la va a comer porque no hay perdón posible y entonces lo que va a hacer es perseguir a todo el mundo y presos y presos y presos y trae 2.000 presos en las cárceles. ¿Tú sabes lo que significa tener 2.000 muchachos Profe, presos políticos en las cárceles? Por Dios, eso no puede ser la salida para un país. bueno, ahí seguimos al presidente, por cierto, en su programa con Maduro Más, a propósito de lo que usted dice, ¿no? El tema de las personas que, bueno, están en este momento procesadas bueno, terrorismo, es lo que se le ha aplicado, entiendo, a la fiscalía, sí, por lo que sucedió entre el 28 y el 30, el presidente ha dicho o ha hecho un llamado también a las instituciones, a la fiscalía y tribunales, a que revise los casos y se pueda rectificar en los casos que sean, bueno, en los casos que haya lugar. Ha dicho, la justicia es justa porque castiga al que hay que castigar y perdona cuando hay que perdonar. Ha dicho el jefe de Estado, ha Y el, solicitado. pro- el problema, Michelle, el problema, Michelle, Sí, la tragedia de la revolución chavista y del gobierno chavista y del Estado chavista y de todo esto que vivimos en Venezuela es que lamentablemente eso de que la justicia, todas las instituciones, en particular tres poderes que deberían ser absolutamente autónomos, como es el poder electoral, el poder ciudadano y el poder judicial, están copados, colonizados por el partido político. Entonces, claro, el camarada Tarek preside el Poder Ciudadano, la camarada bueno, Beatriz preside el Tribunal Supremo de Justicia, el camarada Moroso preside el Poder Electoral. Nadie les cree, pero ojalá, bueno, no, aparte de lo que estoy diciendo, digamos, le doy la bienvenida a ese señalamiento de parte de Nicolás Maduro. Lástima que pasaron unos mesecitos y que estos compatriotas que están allí detenidos hayan tenido que haber sufrido, seguramente muchos justos por pecadores. Te aseguro que el 90% no tiene nada que ver con pero problemas María graves de Corina esa tiene que ver con eso. naturaleza. Pero María ¿Cómo? Corina tiene que ver con eso, No, yo porque no dudo que los sectores extremistas de la oposición auparon a que esas cosas ocurriesen. Ahora, ellos tienen ¿cómo se llama? Ellos promovieron ese tipo de hechos, lo que ocurrió el 28. bueno, me imagino que algo debe haber habido, pero también hubo mucha cosa espontánea, ¿no? Ahora, lo que te insisto, creo que si el gobierno tiene que entender que la salida para el gobierno, si ellos creen que se la van a pasar el resto de su vida defendiéndose para que no los tumben, caramba, es muy triste gobernar un país así. Es muy triste pasarse toda la vida mirando por encima del hombro a ver qué es lo que está pasando detrás y levantando cada piedra para eso hay un contrarrevolucionario debajo de cada piedra y entonces persiguiendo, revisando teléfonos celulares, abriendo juicios contra aquí y allá. Esto tiene que normalizarse, la vida política venezolana tiene que pacificarse y normalizarse. Comprendo por parte del gobierno que a veces se consigue y que la oposición también es corresponsable del asunto porque el gobierno a veces no ha encontrado el interlocutor que requiere en la oposición para poder lograr que las cosas cambien en este sentido, ¿no? Pero, Ya, 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 pero es el camino que nos toca. ya para ir cerrando, ¿con quién debe entender o con quién cree usted que se va a entender el presidente Donald Trump cuando asuma en la Casa Blanca? Volvemos al tema, se ha dicho que va a ser más pragmático. Por cierto, recientemente tuvo entiendo, una comunicación telefónica con Vladimir Putin. El presidente Donald Trump se va a entender. Putin, Rusia lo desmintió. Ah, lo desmintieron. El Rusia encuentro desmintió. o el presidente Donald Trump, cuando suma funciones, se debe entender con el presidente Maduro y buscar mejorar esas relaciones o establecer nuevamente esa narrativa de las No, opciones por por supuesto que mesa, entenderse, Marco Rubio y todo eso. por supuesto que entenderse con el presidente Maduro, Michelle. Tiene que entenderse y Maduro tiene que entenderse con el presidente de Estados Unidos y con los venezolanos. Y el presidente Maduro tiene que entenderse con los sectores democráticos venezolanos. Y Estados Unidos tiene que entenderse con el gobierno que existe por lo pronto y buscar la manera de que haya un reacomodo a lo interno de Venezuela entre los venezolanos, decisión que nos corresponde a los venezolanos
para que pueda haber un cambio democrático en el futuro, una transmisión de mando acordada con los otros, con los que van a dejar el gobierno. Y además, como te digo, yo creo en un gobierno de unidad nacional del cual debe participar el chavismo, madurismo y el PSV. Si ellos no, si ese tercio, ese 40%, lo que la oposición quiera decir que tiene el chavismo, madurismo, no forma parte de ese gobierno para producir los cambios, no se va a lograr nunca. Entonces necesitamos levantar una propuesta en la que quepamos todos, los que están en el gobierno, los que están en la oposición, la izquierda, la derecha, los ricos, los pobres, y que entre todos los venezolanos podamos reconstruir el país que tan destruido está. Bueno, muy agradecido. Bueno, gracias Michelle, fuerte abrazo, me manda el link. Estos Chao, análisis suerte. y vamos a colocar ahí en el contexto toda la información. Le paso los enlaces. Por favor, chao.